Empezamos con una nueva clase. Ahora vamos a ver desde el sistema de la tradición hebrea, el árbol de la vida, que contiene 10 dimensiones, 10 niveles de conciencia, 10 atributos divinos. Empezamos por el primer nivel, que es Keter, o sea, el estado de la divinidad manifestándose. Y aquí corresponde al arcángel Metatrón, que es conocido como el ángel de la presencia divina, o el ángel que está más allá del trono. También se le conoce como en hebreo, el nombre hebreo es Yoel. Ya hablaremos de lo que significa Yoel, ya que en el árbol de la vida, de las 10 dimensiones, la primera y la 10ª, los nombres de los arcángeles no son en hebreo, son en griego. Arriba, en la primera es Metatrón, más allá del trono, o el ángel de la presencia divina. Y abajo es Sandalfón, o el ángel zapato, o el ángel que se acerca más a la parte humana. Entonces, en Keter, que es la corona sagrada, que es la raíz de toda la creación, allí vamos a encontrar la referencia al ángel Metatrón con la historia de Enoch o Hanoch. Es la que corresponde a Keter, una historia en la cual se oculta más de lo que es revelado. Pueden encontrar la historia de Enoch en Génesis 5, del 21 al 24, donde nos dice que el patriarca Enoch vivió y caminó en la tierra delante de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y luego fue llevado por Dios al cielo. Y en el cielo se transforma o adquiere como un nivel angélico en Keter y se le llama Metatrón. Es la conciencia superna en el nivel de Keter, o en el estado de unidad, la Yehidah, la parte más alta de nuestra alma. Es la ascensión, es el principio del rapto divino. Representa el término de la experiencia humana, la conclusión, el llegar a la meta más alta a la que puede aspirar la experiencia humana, el alma humana. Mientras que Elías representa el espíritu de los profetas, el Ruach Elijah, Elías, se dice que él se transformó en el ángel Sandalfón. En la 10ª esfera, o Malhut del reino, Enoch o Hanoch representa el espíritu de los iniciados, de los santificados, de los divinizados, y corresponde al Ruach Hanoch o Enoch. Es también el ángel del Apocalipsis. Es el arcángel que ocupa el lugar perfecto frente al aspecto de Dios que significa yo soy. Es el equivalente al sentimiento de Dios en la humanidad. Debemos crecer en el poder de Dios, pero no tenerlo. Aquellos que buscan lo divino con el fin de engrandecerse en la tierra, seguramente serán destruidos por la misma ley que hace explotar un envase sometido a demasiada presión. Después de la inestabilidad inicial, sobreviene la explosión. Este nivel de Keter, el nivel de la corona, el nivel más alto, es un nivel casi incomprensible, porque son los estados de conciencia en los cuales en algunas tradiciones se le llama la iluminación. Advertencia, esto no tiene nada que ver con los movimientos Illuminati o masónicos o ese tipo de cosas, no tiene nada que ver con eso, sino con el estado de alcanzar la santidad de Dios, la perfecta sintonía de forma con la divinidad. Entonces es un nivel muy alto, muy difícil de entender. Tendríamos que hacer muchas clases solo para hablar de este nivel.
Se trata de todas las cosas que sobreviven, como dice Dios, todas las cosas sobreviven en mí, no yo en ellas. La parte no puede ser más grande que el todo, y ningún mortal es más grande que Dios. Por eso cuando en la Sagrada Escritura, en el Salmo dice dioses sois, se refiere a dioses con minúscula, nunca a dioses con mayúscula. Esto tiene que ver aquí con hágase tu voluntad y no la mía. Tiene un gran significado. La voluntad o la voluntad o dirección del verdadero yo soy debe gobernar al yo soy menor, o sea, a la parte del yo soy que yo soy como ser humano. El nombre de Joel, el nombre del arcángel Metatrón, pero en hebreo, su nombre original Joel, significa el que sale y regresa a Dios. Y dice literalmente, yo soy Dios. Es cuando el alma humana, que sale como una gotita de Dios y regresa a Él, regresa realizada, habiendo cumplido el plan divino y profundo que Dios implanta en cada alma humana. Seguimos con el segundo nivel, que es Jokma, la sabiduría de la creación. Corresponde aquí el arcángel Ratziel, que significa secreto de Dios, misterio de Dios o sabiduría de Dios. Este arcángel tiene el conocimiento de los misterios más elevados, de donde ha surgido toda la existencia y toda la creación. Hay un libro que se habla en la tradición hebrea que se llama el libro de Ratziel, que se dice que después de la caída Dios, así como tras bambalinas, a través del arcángel Ratziel le mandó el libro llamado de Ratziel en la tradición hebrea, se lo mandó a Abraham para que pudiera regresar. El Padre en su infinita misericordia, después de la caída de su creación, de su semejanza que había caído, no quería dejarlos abandonados, sino les envió el libro de Ratziel. Es un libro de la sabiduría divina infinita de Dios en la creación y contiene todos los misterios de la creación, con excepción del misterio de la creación de Adán y del Adam Kadmon, del Adam o del humano original. Es el libro celestial de la profecía suprema. Los judíos estudian un libro que se llama el libro de Ratziel, pero es un libro que contiene muchísimas claves. Es un libro que contiene muchísimas claves, y este libro, más que encontrar en el texto todos los secretos, es algo que a través de la experiencia mística se pueden experimentar. Esos secretos que están ahí se experimentan y se logran entender. Hay un libro que se llama el libro de Ratziel, pero no quiere decir que todo esté ahí, sino como que están las claves, los códigos que después se tienen que practicar, se tienen que introducir, se tienen que vivir, y entonces se obtiene esa sabiduría que no puede ser escrita en papel. Ratziel es visto a veces como un ángel de gran sabiduría que aconseja, pues él entregó el libro de los secretos a Adán para que pudiera regresar al paraíso después de su caída. Pone la sabiduría a la disposición de todo aquel que pueda oír su voz. La voz del arcángel Ratziel proclama el mensaje de las estrellas hacia la tierra desde el universo eterno e interno. Por así decirlo, es la emisora o estación que transmite para la conciencia desde todas las dimensiones en este planeta. El sonido de la sabiduría es el canto de la vida que acompaña a la música de las esferas. Los verdaderos secretos no se pueden divulgar por la sencilla razón de que todavía no se han inventado un tipo de lenguaje humano que los exprese, de la misma manera en que el color azul no se puede explicar con la escritura,
o algún color. O así como, por ejemplo, la palabra amor o el amor no se puede explicar. En un texto no se puede decir qué es el amor. No se puede decir qué es la tristeza. No se puede explicar qué es la angustia. No se puede explicar qué es la felicidad o qué es el gozo. Simplemente se puede experimentar y cada persona lo vive y lo experimenta. Entramos ahora a la tercera dimensión, que es la de Binah, que es la profundidad del entendimiento, la inteligencia divina. Corresponde al arcángel Zadkiel, el que contempla a Dios, así se interpretaría este nombre, o así se traduciría. La remembranza de Dios es el custodio del libro de la vida, el gran ángel de la memoria cósmica. Es un ángel de juicio. Allí es donde se empieza a estructurar el proyecto de la creación. Es la influencia detrás de la formación de todos los círculos místicos. O sea, el arcángel Zadkiel es el que se encarga como de estar cuidando a los círculos de personas que se dedican a la mística, al proceso de la búsqueda verdadera de Dios para poderlos guiar. ¿Y por qué se dice que es un ángel de juicio? Porque realmente es un ángel que va a poner disciplina para que realmente el alma humana alcance la finalidad para la que fue traída a la existencia. Es el que cuida de la tradición verdadera para que no se pierda. Es el observador o el espía de Dios. Es la facultad de solo transmitir la conciencia de un punto a otro sin alterar su naturaleza. Se encarga de que la verdad no sea alterada, aunque se pueda codificar y se pueda codificar para diferentes niveles, que no se pierda la esencia. Zadkiel, la imagen del abismo, es la imagen del abismo que mira a ambos lados y que permite tanto a Dios como al hombre observarse uno al otro a través de este canal en dos direcciones. Es el observador. Es la parte que se llama en algunas corrientes el observador personal. Cuando se habla de entrar al silencio y de solamente ser consciente del aquí y del ahora, yo me vuelvo o entro en la conciencia del observador, en donde no hay juicio, donde veo todo tal cual es. Y al ver todo tal cual es, desde mirar todo tal cual es, miro cuál es la verdad, cuál es lo verdadero y cuál es lo falso, cuál es lo real y cuál es lo aparente. Entonces, Zadkiel es como el observador que permite que Dios contemple al hombre y el hombre contemple a Dios. En este nivel, Zadkiel nos da la paciencia infinita y el entendimiento, pues son un requisito ineludible para quienes quieran sobrevivir a las condiciones del nivel de este arcángel. Se puede considerar Zadkiel como el ojo de la conciencia perpetua o la conciencia eterna, en el que siempre estamos. Es el ojo de Dios dentro de nosotros. Cuando yo entro en un estado de quietud absoluta y me pongo en el estado de observador, sin juicio, en ese momento estoy mirando como Dios mira. Recuerden que somos su imagen y semejanza y que Dios tiene una partícula de su presencia divina en nosotros. Es una manera de decirlo, ya que la omnipresencia de Dios es infinita. Es el ojo de Dios en nosotros que nos observa como realmente somos, con respecto a la suprema realidad. Esto es lo que se va a despertar cuando venga el aviso anunciado por la Virgen María en diferentes lugares de apariciones, en el cual se nos abrirá de tal manera la conciencia y el entendimiento, de tal manera que nos podamos percibir cada uno de nosotros, a nosotros mismos, tal como Dios nos ve, con el ojo de Dios, donde al vernos a nosotros mismos con el observador de Dios, con el ojo observador de Dios, contemplaremos en nosotros qué es lo real y qué es lo ficticio, qué es lo verdadero y qué es lo mentiroso, qué es lo logrado y qué es lo no logrado. Ya no desde nuestra visión
porque a veces nuestro observador interno, nosotros los distorsionamos a través de nuestra visión del ego, de nuestra mente humana. Se nos permitirá ver desde el observador divino. Si nadie ha visto a Dios y ha vivido, ¿quién ha visto al hombre y ha permanecido cuerdo? Zadkiel está observando. Es la visión de la luz a través de la cual la propia divinidad conoce y ve todo, incluso nuestros pensamientos más secretos. Vamos al cuarto nivel. Gesed, la misericordia y las bendiciones eximias de Dios. Aquí mora el arcángel Zadkiel. El anterior fue Zadkiel. Este es Zadkiel con Dalet. El justo de Dios o rectitud de Dios. Es el dador de todas las bendiciones según la capacidad para recibir del que es bendecido. Es un ángel de bendiciones, corresponde a la esfera de la misericordia, del dar, del ser generoso. El Señor ama a todos igualmente, al amigo, al desconocido y al enemigo también. Del mismo modo nos ama a todos. Ya sea ángel, titán o demonio, o humano, el Señor o criatura, no importa. Dios nos ama a todos por igual, pero en especial a los seres que tienen libre albedrío y voluntad o conciencia, como son el mundo angélico, los seres humanos. El Señor ama por igual a todos los espíritus y almas. Sin embargo, no todos son igualmente receptivos al amor de Dios, y por lo tanto no son igualmente capaces de recibir. Es la autolimitación de las criaturas lo que limita el amor de Dios. O sea, hay una norma en la enseñanza hebrea, en la tradición judía, y que puede ser aplicable a todos los aspectos de la vida. El aprendizaje o el entendimiento de la persona o el recibir no depende tanto del dador, sino de la capacidad de vasija que tenga el receptor. Un gran maestro espiritual, una persona de mucho conocimiento, puede en el momento de dar su clase o de dar una información, inclusive deshacer los códigos y transformarlos en palabras de a centavo, para que hasta el más sencillo lo pueda comprender. Y puede ser que el más sencillo tenga mayor vasija, mayor amplitud de recepción, y va a entender en un nivel más alto que quizá alguien que está lleno de información, que está lleno de su propio conocimiento, que está lleno de su propio entendimiento, que cree que ya lo sabe todo, que cree que lo está entendiendo todo, que cree que es muy intelectual, que cree que es con una gran capacidad de razonar y de analizar. Esa persona puede no entender quizá hasta nada de lo que la sabiduría que le está llegando y se le está entregando, porque no tiene la vasija para recibir. De esta manera, una persona, inclusive, se dice en Oriente que un discípulo puede, inclusive en cierta forma, robar la sabiduría de su maestro. Ponemos un ejemplo en el caso de Jesús. ¿Quién de los discípulos de Jesús, nuestro Señor, tenía la mayor capacidad de recepción? Había tres. Uno era Pedro, el otro era Santiago, el mayor, y el tercero era Juan, el amado. Pedro quería recibir, pero era demasiado analítico, era demasiado racional. Por eso le costaba entender, aunque él quería y anhelaba entender, no podía entender. Santiago entendió de una manera muy clara
y por eso fue el primer obispo de Jerusalén. Ellos son las 3 columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, pero el que más entendió fue Juan. Pero Juan entendió más porque tenía la vasija con la impregnación correcta, que es el amor. El que más amaba a Jesús de todos ellos era Juan. No es que Jesús amara y tuviera predilección sobre Juan. Cuando se dice así es porque hay que entender que Juan amaba tanto a Jesús, estaba tan rendido a Jesús, estaba tan entregado a Jesús, que a lo mejor Juan ni siquiera hacía el propósito de entender muchas cosas, pero el amor que le tenía lo afinaba, lo sintonizaba. Si Jesús es el amor y Juan se afinaba en esa frecuencia, obviamente que automáticamente toda la información, el conocimiento y la sabiduría del Maestro pasaban a él. También María Santísima, la Madre de Jesús, que fue la única que realmente lo entendió de todo a todo, y por supuesto María Magdalena. María Magdalena, que también lo amaba incondicionalmente y que lo seguía y que siempre estaba a sus pies escuchándolo, lo entendió perfectamente bien. Entonces, este ángel, Tzadkiel, es el que da, pero no depende del dador, sino del receptor. Es la autolimitación en las criaturas la que limita el amor de Dios. El secreto de experimentar el amor de Dios es lo mismo que experimentar el flujo de vida abundante. Cuando nosotros mismos somos amorosos y amamos a Dios y a los demás, en el acto de amar experimentamos el amor interminable de Dios. La mayor bendición que Tzadkiel puede dar es el conocimiento de la unidad sagrada, el amor espiritual y la experiencia de la vida abundante en Jesús el Mesías. Tal es la naturaleza misma de Tzadkiel. Tzadkiel, el nombre tiene mucho que ver con el nombre hebreo Tzadik, que significa justo o santo o iluminado. Tzadkiel solo tiene contacto directo con el lado mejor de nuestra naturaleza, el cual no muy a menudo surge de lo más profundo de nosotros mismos. No es fácil que hagamos el bien de manera deliberada en la tierra, porque rara vez estamos en una posición de juzgar qué está bien y qué está mal. Tzadkiel nos ayuda a distinguir la diferencia o a distinguir la diferencia o a discernir la verdad de la mentira. Vamos al quinto nivel, Gebura, que es la severidad de Dios, la restricción, la disciplina, el poder y el rostro oscuro de Dios. Se le llama rostro oscuro de Dios porque, por ejemplo, cuando una persona está enferma o está en una situación que le produce dolor y sufrimiento, y la gente dice, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Señor? Ahí está. Solo que debido a las acciones o transgresiones del alma, a las no correcciones del alma, el ser humano, por no estar en la frecuencia de la luz del amor, percibe a Dios como dolor y sufrimiento. No es que Dios le quiera causar dolor y sufrimiento, sino que lo percibe como dolor y sufrimiento. Por eso se le llama el rostro oscuro de Dios. Pero hay que entender que la oscuridad no siempre tiene que ver con la maldad. La mayoría de las veces no. El arcángel de este quinto nivel es Camael, que su nombre se podría traducir como el quemador de Dios, o la severidad de Dios, o la disciplina de Dios. Es aquel que quema con afecto y fervor. Es el control de calidad. Este ángel se encarga de corregir, es un ángel de corrección, es un ángel de juicio, de severidad, porque se vuelve fuego de corrección. Nunca es la justicia, entiéndanlo, la justicia de Dios nunca es una justicia punitiva o castigadora, siempre es una justicia correctora. Es la resistencia que nosotros hacemos
hacia la justicia correctora, lo que provoca que se nos manifieste a nosotros como una justicia castigadora. La mano justiciera de Dios, la espada de la justicia, no de la venganza. Es como un médico, aquí es como un médico que tiene que amputar la parte para que sobreviva el todo. Es la espada de la justicia divina, el restablecedor del equilibrio. Camael gobierna todo lo que arde y por lo tanto puede invocarse para ayudarnos a controlar nuestras tendencias destructivas. Sin Camael no habría límites a la destrucción. Sin Camael, que es el que prueba todo y corrige todo, la destrucción puede venir por falta de o por exceso de. Camael se encarga de evitar eso. Camael es llamado el paladín de Dios, quien subyuga a todos los titanes a la voluntad divina, conforme a la ley de justicia perfecta, y es victorioso sobre todo mal. Para el que arde con el Espíritu de Dios, el que se adhiere al Espíritu del Señor y ha representado la imagen del Señor, el que trata de asemejarse a Dios, la presencia de Camael es felicidad pura. Para una persona que realmente está tratando de lograr la corrección divina de su alma, Camael es como un guarura que le va a librar de todos los peligros, de todas las asechanzas, y le va a tratar de evitar todos los dolores y sufrimientos de las pruebas de la vida. Pero para quien está separado de Dios y no proyecta el nombre del Señor, o sea, la presencia de Camael, para ese ser es pavorosa y terrible. Camael es la aparición de la ley de causa y efecto, o con lo que le llaman vulgarmente el karma. Vamos al sexto nivel, que es Tiferet, que es la belleza divina y el sol de Dios, el patrón que conecta. Aquí el arcángel es Rafael, que es la medicina de Dios, el poder curativo de Dios, el médico sagrado. La curación sugiere a ser íntegro. Si ustedes se dan cuenta, todos los arcángeles, aunque estén dentro de su esfera de acción, todos tienden a equilibrar la columna de la derecha, que es el dar, con la columna de la izquierda, que es el recibir. Cada uno en su nivel siempre es un equilibrador, es un armonizador. La curación sugiere a ser íntegro, hacer bien o restaurar el equilibrio y la armonía, específicamente una restauración de la unidad del ser. Cuando nosotros integramos mente, sentimiento, corazón, entendimiento y acción, palabra, con el espíritu, entonces se logra la unidad del ser. Esto es lo que hace Rafael. Su forma de sanar de Rafael refleja la corrección del alma, o sea, según la forma, los métodos que utiliza Rafael para curar reflejan el tipo de necesidad de corrección que necesita el alma. Corregir o reparar o curar las heridas del alma, del karma negativo y el daño en el aura y el cuerpo sutil. Rafael cura las fracturas del aura, los daños del aura y el cuerpo sutil. De este modo, los pensamientos, sentimientos, emociones, visualizaciones, palabras y acciones de carácter positivo son el medio a través del cual ocurre toda curación verdadera. En el corazón, en el alma, en la mente y en la vida. La autocuración, como la autoiniciación, es ciertamente posible. Uno puede autocurarse, ciertamente. Uno puede lograr la autoiniciación sin tener maestro, porque el maestro ya está dentro de nosotros, que es Dios, el verdadero maestro. Y es ciertamente posible para el que tiene este conocimiento y entendimiento y tiene el poder de la fe para hacerlo.
Ese es Rafael. No les hablo mucho ahorita de los arcángeles porque cuando entremos a la versión cristiana vamos a tener un amplio repertorio de los ángeles, que es inclusive más amplio que lo que nos dan los hebreos. Entramos a al séptimo nivel, que es Nesaj, el dominio divino, la victoria divina o el logro divino. Corresponde al arcángel, ahí tiene varios nombres: Janiel, Fanael y Uriel. Janiel significa el fuego de Dios y el Dios. Uriel significa la luz de Dios. Janiel también significa la gracia de Dios. Fanael significa el rostro o apariencia de Dios. Son 3 o 4 ángeles, son 3 ángeles los que los hebreos ponen aquí, pero de preferencia vamos a darle preferencia a Janiel o Uriel, que funcionan de la misma manera, que es la gracia de Dios. La victoria se logra por medio del sacrificio, sacrificio desde la palabra sagrado oficio, la entrega al proceso espiritual y la gracia de Dios. Dejarse guiar por Dios en todos los caminos. Janiel, gracia de Dios, o el que ve a Dios, es llamado el abridor de caminos y guía de los elegidos. Explica las visiones de Dios en el espejo claro de profecía. Conoce todos los misterios de todos los ángeles santos, los cielos y específicamente el camino de la gran ascensión. Este ángel de la gracia de Dios es necesario para obtener todos los triunfos del camino espiritual, absolutamente todos los triunfos. Jod es el octavo nivel, es el esplendor de Dios o la fama. Corresponde al arcángel Miguel, el que es semejante a Dios, el que es como Dios. Mi significa quién. Cael es semejante. ¿Quién es semejante a Dios? Sería la pregunta. El nombre de Dios, el nombre de Miguel es una pregunta. Micael, ¿quién es como Dios? Que es la palabra que le pronunció al Satán cuando lo arrojó del cielo. Guardián de la humanidad, se dice que es el ángel más elevado, y según los propios seres angélicos, dicen que Miguel es aquel cuya verdadera imagen es semejante a Dios. Es el modelo superno de Adán, quien es criado a imagen y semejanza de Dios. Se dice que Miguel, Rafael y Gabriel son los 3 arcángeles que visitaron a Abraham. Rafael curó las heridas de Abraham y de Sara. Gabriel es enviado para abrir los portales del vientre de Sara y para dar justicia a Sodoma y a Gomorra. Gabriel es un ángel de severidad, Y Miguel es el que anuncia la concepción de Isaac. Miguel es invocado en asuntos concernientes a valor, fortaleza, fe y fuerza de voluntad, además de adelantos científicos y adelantos tecnológicos o inventos científicos. A Miguel podemos asociarlo con 3 P's: protección, perfección y poder. Esto es a lo que nos puede ayudar Miguel: protección, perfección y poder. Miguel nos protege mientras vamos caminando en nuestra búsqueda. Nos ayuda a perfeccionarnos, y una vez que estamos perfeccionados en Jesucristo y en Dios, nos ayuda a manejar el poder que Dios nos entregue. Miguel dice: yo soy aquel que siempre está en la presencia de Dios, puesto que Dios vive frente a aquellos ante los que estoy en pie, ni de noche ni de día dejo de orar por la raza de los hombres. Y en realidad rezo por aquellos que están en la tierra. Yo lucharé por él y lo protegeré hasta que escape del juicio de la tormenta. Miguel es el gran maestro de los misterios de la luz de Dios.
Es importante entender también que los ángeles en el cielo también oran. Cuando hablamos de la historia del mundo angélico, vimos cómo en el proceso de la lucha y antes de la lucha, había ángeles místicos, había ángeles científicos, había ángeles de todo. Los ángeles escogieron diferentes, por decirlo así, profesiones. Orar es una de sus virtudes. Pasamos al noveno nivel, que es Yesod, la base de todo. Aquí corresponde al arcángel Gabriel en el árbol de la vida, que significa la fuerza de Dios, la fuerza del Todopoderoso. Gabriel revela la naturaleza enigmática de los seres angélicos. Tienen una naturaleza ultramundana, los ángeles. Gabriel es conocido como el príncipe del paraíso, Tebel Bilom en hebreo, del primer cielo. Es el regente de los guardianes del paraíso y los grandes guardianes del continuo pacto. Gabriel tiene dominio sobre el agua y sobre los sueños y visualizaciones. Las enseñanzas de Gabriel están destinadas a recordar a los hombres que la verdadera naturaleza de los seres angélicos siempre será un misterio, algo que se debe recordar al invocarlos. Por eso no es tan fácil como ahora lo manejan, que recibe ángeles en tu casa y una serie de devociones angélicas equivocadas y torcidas que ahora son como el pan de cada día en internet y en muchos grupos disque espirituales. Pero cuando no se conoce verdaderamente los ángeles ni quiénes son, se cree que se puede manipular. Y en realidad todos los que se están manifestando son ángeles caídos que usurpan. Acuérdense que por cada arcángel que permaneció fiel a Dios, hay un arcángel que se rebeló contra Dios. Y que del coro de los arcángeles, la tercera parte del coro de los arcángeles se volvió contra Dios. Cada uno de estos arcángeles tiene su contrario, señores. Como cada uno de los coros celestiales, excepto de los serafines, tiene su contrario. Hay querubines fieles y hay querubines caídos. Hay tronos fieles, tronos caídos, dominaciones fieles, dominaciones caídas, potestades fieles, potestades caídas, virtudes fieles, virtudes caídas, principados fieles, principados caídos, arcángeles fieles, arcángeles caídos, ángeles de la guarda fieles, ángeles de la guarda caídos, Ishin fieles, Ishin caídos. Por lo tanto, dentro de los arcángeles, cada uno de esos tiene su contrario. Por eso, la enseñanza de Gabriel está destinada a recordar a los hombres que la verdadera naturaleza de los seres angélicos siempre será un misterio, algo que se debe recordar al invocarlos. Se dice que Salomón, el rey Salomón, escribió 2 libros, clavículas mayores del rey Salomón, clavículas menores del rey Salomón, que es una parte de la enseñanza hebrea donde se puede invocar a los ángeles. Pero se dice que cuando Salomón empezó a equivocarse y empezó a derramar su simiente por donde quiera, sobre todo cuando empezó a dar culto a los falsos dioses, a los caídos, los ángeles de luz lo abandonaron. Por eso murió como murió Salomón. Entonces hay que tener mucho cuidado con la invocación de ángeles. También Gabriel tiene que ver en la consagración de la Sagrada Eucaristía, pues tiene una función primordial, así como la tuvo en la anunciación de la encarnación del Verbo Divino Jesucristo en el vientre de María. El cáliz representa el vientre de María, por lo tanto, de alguna manera, Gabriel tiene que actuar en el momento de la consagración en la misa. La trompeta es el secreto de Gabriel, es el agente divino de la fecundación. Él es el ángel de la Anunciación que informa a la Virgen María de su embarazo, de la encarnación del Mesías en su vientre. Antes de su nacimiento, los métodos de Gabriel dan lugar a la encarnación y después de su muerte también da lugar a los procesos. Gabriel es el supervisor de la resurrección. O sea, Gabriel tiene que ver con la encarnación de las almas y Gabriel tiene que ver con la resurrección de las almas.
Gabriel, cada átomo se vuelve a activar. Esto es lo que hace Gabriel. Cada átomo se vuelve a activar y nuestros cuerpos se forman con ellos, tanto en el nacimiento como en la resurrección. Gabriel tiene asignada esta tarea en esta cadena, puesto que es el portero entre la vida y la muerte. Gabriel tiene que ver con los nacimientos, con la venida de las almas a la tierra. Es el que se encarga de hacer que entremos al vientre. Y es el que se encarga también de, en el momento de la muerte, de arrancarnos de los brazos del arcángel Azrael, o del arcángel Samael, el arcángel de la muerte, y entregarnos en manos del arcángel Miguel. Es el mensajero divino, portador de la palabra. Dirige el instinto reproductor y por lo tanto, en verdad es el anunciador de una vida que va a empezar. Siempre Gabriel va a anunciar cualquier nacimiento, no nada más el de Cristo. Claro que el de Cristo fue solemne, maravilloso y portentoso por orden de Dios. Una de las tareas que Dios asignó a Gabriel fue destruir a los hijos de los misteriosos vigilantes, los Nefilim, y a los gigantes, que se supone eran los hijos de Satanás. Aquí tenemos una batalla tradicional entre las fuerzas de la vida y de la muerte, con la acción victoriosa de la vida superando la inercia, destruidos pero no inexistentes. O sea, en el infierno se habla de que los ángeles caídos han sido reprimidos en lugares de oscuridad, pero no hay ningún lugar en la Escritura donde se hable que serán destruidos. Por eso se habla del infierno eterno. Los llamados vigilantes fueron derrotados por los ángeles buenos y están amarrados bajo la tierra donde no pueden dañar a nadie. La gran pregunta es, ¿los estamos liberando ahora? ¿Los estamos liberando de su entierro radioactivo? Y si es así, ¿Gabriel o cualquier otro arcángel salvará la tierra una vez más? ¿Quién sabe? Hay un video que después les vamos a compartir, les vamos a compartir para que vean el asunto de los Nefilim, de los caídos. Y vamos a la última dimensión, al último nivel, que es Malhut, y el reino divino. Corresponde al arcángel Sandalfón, que se puede traducir como el ángel zapato, o del griego Sinadelphus, que significa cohermano. Es el que se acerca más a nosotros. Si somos culpables de algo, tal vez responda a través de nuestra conciencia. Sandalfón es una inteligencia que se preocupa en gran medida de los asuntos de este mundo y del comportamiento de sus partes constituyentes, incluyéndonos a nosotros los mismos como seres humanos. No obstante, debe obedecer las órdenes que llegan a él desde el aspecto de Dios. Los arcángeles no tienen libre albedrío. Después de la caída ya no. Después de que ya fueron confirmados en gracia ya no. Aunque poseen todos los cursos de acción alternativos posibles dentro de su esfera de actividad. O sea, Dios, después de confirmarlos en gracia, les dio el don de que su libre albedrío lo usen con tal sabiduría que puedan reaccionar a sus mandatos siempre de manera perfecta. Sandalfón es el arcángel cuya misión principal es unir los cielos y la tierra, y más específicamente la tierra y el mundo de luz. Superna. Sandalfón es la hermana gemela de Metatrón, es el profeta Elías. Metatrón y Sandalfón son la columna que guiaba a los israelitas en el desierto. De día, la nube que sombreaba o brillaba es Sandalfón, y los relámpagos y truenos que despedía es Metatrón. Son considerados también Metatrón y Sandalfón como los dos querubines del arca. El querubín derecho es Metatrón, o el masculino, el querubín izquierdo femenino es Sandalfón.
Sandalfón es el gran ángel de Elías. Es el que presenta las oraciones de los fieles y elegidos en la presencia del Eterno en la morada celestial. Y luego tenemos los 7 cielos. El primer cielo se llama Biln en hebreo, el segundo se llama Raquia, el tercero se llama Shehakim, y el cuarto se llama Sebul, el sexto se llama Mahón, el séptimo se llama Macn, y el sexto se llama Macn, y el séptimo se llama Arabot. El primer cielo corresponde a la luna, el segundo corresponde a Mercurio, el tercer cielo a Venus, el cuarto cielo al Sol, el quinto cielo a Marte, el sexto cielo a Júpiter, el séptimo cielo a Saturno, y el octavo cielo, porque se habla de un octavo cielo, son las estrellas fijas. Metatrón es el ángel de la presencia divina. Ratziel es el príncipe del conocimiento secreto. Zadkiel es el príncipe de la lucha espiritual contra el mal. Zadkiel es el príncipe de la misericordia y la beneficencia. Camael es el príncipe de la fuerza y el valor. Rafael es el príncipe de la brillantez, de la belleza y del equilibrio y armonía de la vida. Uriel o Janiel es el príncipe del amor, de la gracia y la armonía de Dios. Miguel es el príncipe de la presencia, el esplendor y la sabiduría de Dios. Gabriel es el príncipe del cambio y el sustento. Y Sandalfón es el príncipe de la oración. Esta es la versión hebraica de los ángeles.